Hola, en esta sesión hablaremos del uso de aditivos en diferentes alimentos. Los acidulantes son sustancias que se añaden a los alimentos con la finalidad de acidificarlos o mantener su pH. A algunas conservas vegetales se les adiciona vinagre, que viene siendo el ácido acético, para lograr reducir el pH por debajo de 4.6. Esto con la finalidad de que el tratamiento térmico sea menos intenso. Además, a pHs más ácidos se inhibe el crecimiento de algunas bacterias. También unos tienen propiedades contra microorganismos, estos los estaremos abordando más adelante como conservadores. También dan sabores al producto, algunos ayudan a secuestrar o a quelar metales y con ello retardar las reacciones de oxidación. También al acidificar el medio, pues se puede inactivar enzimas que nos pueden causar colores oscuros, por ejemplo en el aguacate, y también nos ayudan a acelerar el curado de productos cárnicos. También nos ayudan a la formación de geles de pectinas en productos como mermeladas, a elaboración de algunos productos lácteos como algunos quesos o leches fermentadas, y nos estabilizan colorantes naturales como las antocianinas. Agentes acondicionadores o tratamiento de harina o de masa. Son sustancias que se añaden a las harinas panificables, como la de trigo, o a masas de panificación, con la finalidad de que el producto final tenga una mejor textura, una miga más homogénea, la retrogradación del almidón sea más lenta y con ello aumentar la vida de anaquel, reducir los tiempos de fermentación, etc. Hay algunos que son específicos para tratar harinas y otros que son exclusivamente ya para el uso en masas. Actualmente muchos de estos aditivos que se obtienen por síntesis química están siendo sustituidos por enzimas. Antioxidantes son sustancias que ayudan a aumentar la vida de anaquel, retardando los procesos oxidativos. Hay algunos que se utilizan para retardar las oxidaciones de lípidos, que ya sea que reaccionen con radicales libres, secuestren el oxígeno o funcionen como quelantes de metales. Hay otros tipos de antioxidantes como los sulfitos, que inhiben la actividad enzimática de algunas enzimas presentes en frutas y hortalizas, las cuales generan esos colores marrones e inclusive algunos olores que no son tan deseados. Hay antioxidantes de origen natural, como los tocoferoles, la vitamina C y los extractos de romero y salvia, y otros que se obtienen por síntesis química. Conservadores son uno de los aditivos más utilizados en alimentos, ya que nos ayudan a disminuir o detener la alteración causada por microorganismos. Tenemos algunos que deben de estar presentes directo en el alimento y con ello frenan su desarrollo. Estaríamos hablando de que tienen una función bacteriostática o fungiestática, y otros que van a matar al microorganismo, que sería que tienen una función bactericida o fungicida, y estos van a ser principalmente antibióticos. Hay que señalar que los antibióticos que están aprobados para usarse en alimentos son únicamente para uso en alimentos, no se utilizan en humanos o en animales con fines terapéuticos. La función de un conservador va a depender de los componentes que conformen el alimento, su actividad acuosa y sobre todo su pH. Generalmente la mayoría funciona mejor a pHs ácidos. No hay un conservador universal que te inhiba el crecimiento de todos los microorganismos. Son específicos, algunos funcionan mejor para los hongos, para las levaduras, y a lo mejor otros funcionan mejor para las bacterias. Hay también algunas sustancias que se encuentran presentes de forma natural en alimentos como las moras, que sería el ácido benzoico, o en el clavo, que tiene también sustancias que inhiben el crecimiento de estos microorganismos. En esta tabla podemos observar ejemplos de algunos conservadores.
los microorganismos que inhiben y en qué alimentos se utilizan. La natamicina y la nicina son antibióticos y ambos se utilizan principalmente en quesos y productos cárnicos. Tenemos el ácido acético y los acetatos que nos inhiben el crecimiento de levaduras y bacterias. Estos sí requieren de un pH entre 4 y 5, que es en el cual tienen una mejor función contra estos microorganismos. El ácido benzoico y los benzoatos, que actúan contra levaduras y hongos. El ácido láctico y lactato, que funciona contra bacterias. Nitratos y nitritos funcionan contra bacterias, principalmente el Clostridium botulinum. El ácido propiónico, que se utiliza mucho en panificación, ya que inhibe el crecimiento de hongos. El ácido sórbico, como los sulfitos también. Es muy común que en los productos se hagan mezclas de conservadores para mejorar el espectro de protección. Entre las mezclas más comunes podemos encontrar las de benzoatos con las de sorbatos. Actualmente también se tienen conservadores de origen natural, algunos que son a partir de semillas de cítricos o extractos de algunas especias como el romero o el clavo. Pueden sustituir al conservador que se obtiene por síntesis química o pueden mezclarse con ellos. Emulsificantes o emulsionantes son sustancias que nos ayudan a unir dos líquidos que no son miscibles entre sí, es decir, que por naturaleza no se juntan. Estamos hablando de mezclas agua y aceite. Van a tener una parte no polar, que es la que va a interactuar con el aceite, y otra parte polar, que es la que va a interaccionar con el agua. De esta manera ayudan a que se haga una dispersión y no haya una separación de fases. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una emulsión de agua con aceite, donde uno es agua, dos es aceite. Entonces, al agitar, el aceite se rompe en pequeñas micelas, que si no se agrega un emulsificante, estas terminan por separarse del agua y suben a la superficie. Con la adición de un emulsificante, pues se logra que estas micelas estén en toda la solución y le dé un aspecto más homogéneo al alimento. Entre los que se utilizan más comúnmente está la lecitina, monodiglicéridos, almidones modificados, que son almidones que se extraen de alguna fuente natural y después mediante una reacción química se modifica su estructura, la cual le da otras propiedades. Y también tenemos algunas gomas y ésteres. Agentes espesantes son aquellos que aumentan la viscosidad y los gelificantes son aquellos que nos forman geles parecidos a los que son en una gomita o en una gelatina. Son generalmente polisacáridos o algunas proteínas que tienen muchos grupos OH y ayudan a retener agua mediante puentes de hidrógeno. La función y niveles de uso pues depende del origen del agente y del pH, con la presencia de iones divalentes como el calcio y la temperatura. Se utilizan para dar consistencia en algunos productos, por ejemplo, para que las salsas no se vean tan aguadas, en mermeladas para que nos formen ese gel y la mermelada se pueda untar, en algunos productos de panificación para que no se deshidraten y se vuelvan duros como las tortillas. Hay diferentes fuentes de las cuales se obtienen, como los que son algunos exudados de planta, de los cuales tenemos la goma arábiga o la de tragacanto, algunos que se derivan de semillas, como la goma de algarrobo y la goma guar, otros que se obtienen de algas marinas, como el agar, el alginato y la carragenina, gomas de origen microbiano como las de extrana, xantano y gelana, y otras que se obtienen de animales como la grenetina de la pectina que se obtiene de la cáscara de cítricos, clara de huevo, celulosa, almidones y almidones modificados. Potenciadores de sabor. Son sustancias que nos ayudan a realzar aromas y sabores de los productos,
excepto el cloruro de sodio sal o la sacarosa. Como tal no nos dan sabores y aromas, pero sí nos ayudan a intensificar el aroma o el sabor en un alimento. El que más se ha utilizado es el glutamato monosódico, sobre todo en productos asiáticos. Actualmente se está sustituyendo por mezclas de inosinato y guanilato de sodio. También se utilizan mucho proteínas vegetales hidrolizadas, extractos de levadura y maltol. Se utilizan en alimentos como sopas preparadas, en condimentos para botanas, condimentos para marinar carne, productos embutidos como las salchichas, algunos jamones, caldos de pollo en polvo o en cubo como el Nor Suiza y también en jugos sazonadores como el jugo Maggi. Colorantes son sustancias que dan o restituyen color a un producto. Pueden utilizarse, por ejemplo, en bebidas que por naturaleza no tengan ese color o cuando se pierde por un tratamiento térmico, por ejemplo, en los procesos de fritura. Hay colorantes que se encuentran en forma líquida, sólida, los cuales pueden ser hidrosolubles que se disuelven en agua o también hay algunos que son liposolubles que se disuelven en aceites o grasas. También hay lacas que son colorantes suspendidos en una solución de hidróxido de aluminio y esta se utiliza para impartir color a productos de baja humedad como algunos condimentos o algunos caramelos como lunetas o algunos otros productos confitados. Hay colorantes que se obtienen de fuentes vegetales como las clorofilas, antocianinas, carotenoides, pero es importante señalar que no son muy estables a la temperatura y al pH, aunque ya se están desarrollando fórmulas comerciales que sí resisten temperaturas de horneado. Hay otros que son de origen animal, como la grana cochinilla, que es un insecto que es plaga del nopal. De origen mineral, que es el dióxido de titanio, que es el que nos da una coloración blanca, también es considerado un colorante natural, y otros que son de origen sintético, como la tartrazina, el amarillo 6, el rojo 3, rojo 40 y el azul. Estos colorantes sintéticos es muy común que se hagan mezclas para obtener otros colores. También se obtienen del calentamiento controlado de azúcares, de ahí se obtiene el color caramelo. Anteriormente, los colorantes naturales estaba restringido su uso debido a que no resistían cambios bruscos de pH o con tratamientos térmicos se perdían. Ya hay alternativas comerciales que son colorantes de origen natural que pueden soportar este tipo de tratamientos. Hay mezclas de almidón con carbonato de calcio que se utilizan para sustituir al dióxido de titanio, que es el que nos da el color blanco, dado que son fuentes son renovables. Hay colores rojos que se obtienen del jugo de betabel, de la zanahoria negra o de la pitahaya. El color naranja que se obtiene de extractos de paprika y el extracto de anato, que es la semilla de la cual se obtiene el achote. El color amarillo que se puede obtener de la cúrcuma y el betacaroteno, colores marrones que son jugos de frutas que pues son de este color por naturaleza. También en México, así como en Estados Unidos, están aprobados algunos óxidos de hierro como colorantes. Estos nos dan tonos entre marronos y rojizos. Edulcorantes son todas sustancias diferentes a los mono y disacáridos que nos dan un sabor dulce. Hay muchos tipos de edulcorantes y la estructura química de estas sustancias pues es diferente. Podemos tener proteínas, algunos carbohidratos que se han modificado en su estructura, entre otros compuestos. Para entender el uso de los edulcorantes hay que saber cuáles son las funciones que desempeñan los azúcares en los alimentos.
La principal pues va a ser que nos van a dar el sabor dulce, pero también nos dan una función tecnológica, nos dan la estructura en productos que son a base de azúcar, por ejemplo, caramelos, gomitas, chocolate y también en algunos productos de panificación. Hay tres tipos de edulcorantes que se utilizan. Tenemos los que son calóricos no nutritivos. Estos tienen un aporte calórico menor al de los carbohidratos. Tenemos los calóricos nutritivos, que son viles carbohidratos, y aquellos que son no calóricos y no nutritivos y son edulcorantes de alta intensidad. Edulcorantes de alta intensidad son sustancias que son mucho más dulces que la sacarosa o azúcar de mesa como nosotros la conocemos habitualmente. A esta azúcar se le asigna un dulzor de 1 y es el que se toma de referencia para asignar el valor a otros edulcorantes. Como se puede ver en la tabla, pues estos son mucho más dulces que la sacarosa. Tenemos de origen natural como el esteviol que se obtiene de las hojas de stevia, la taumatina y fruta del monje, cada una se obtiene de diferentes frutas. Hay algunos que son vía síntesis química, como la sacarina, ciclamato, alitame, aspartame, sucralosa y acesulfame potásico. Ahí de repente se encuentran estudios que muestran algunos efectos adversos de cualquiera de estos edulcorantes, sin embargo, todos siguen siendo permitidos, dada que pues no es una evidencia así contundente sobre su uso. La gran mayoría de ellos son estables a la temperatura y a diferentes pHs. El acesulfame potásico es el único que no aguanta temperaturas de horneado, ya que pues se descompone y pues se pierde ahí su poder edulcorante. También este aditivo no debe de ser consumido por pacientes que tienen fenilcetonuria, ya que al metabolizarse se produce fenilalanina. Los edulcorantes de alta intensidad se utilizan para dar dulzor en los alimentos y también se busca que den la misma sensación que nos da la sacarosa. Aquí en la gráfica se relaciona la intensidad del sabor dulce contra el tiempo que nos dura el sabor. En color azul vemos cuál es el que tiene la sacarosa. Lo ideal es que los edulcorantes o mezclas de edulcorantes que se hagan, pues nos den la misma intensidad del sabor dulce que la sacarosa. Otra característica de los edulcorantes de alta intensidad es que no elevan los niveles de azúcar en sangre y por ello pues son edulcorantes de bajo índice glicémico. Los polioles son edulcorantes que se utilizan para sustituir la función estructural de los azúcares. Son menos dulces y por ello deben de emplearse también edulcorantes de alta intensidad para que se obtenga las mismas características en el producto, tanto de dulzor como en estructura. Estos se obtienen de carbohidratos que se obtienen de vías naturales como el almidón de maíz, de trigo o de papa y posteriormente se someten a un proceso de hidrogenación en el cual se pierde el grupo carbonilo, que sería el grupo ceto o el grupo aldehído. Así de la glucosa obtenemos el sorbitol, de la fructosa el manitol, de la maltosa el malitol y así se obtienen diferentes polioles dependiendo del azúcar del que se parta. Los polioles o polialcoholes siguen siendo carbohidratos, solamente que son de baja digestibilidad y tienen un menor aporte energético que la de un carbohidrato normal. No tienen ni un grupo ceto ni el grupo aldehído y sus propiedades son similares al azúcar del cual provienen. Por ejemplo, aquí tenemos la glucosa que al estar con grupos OH en su totalidad se transforma en sorbitol. En esta tabla podemos observar los diferentes polioles que se utilizan en los alimentos. El sorbitol, aparte de ejercer función
como edulcorante, también es común encontrarlo en algunos productos, ya que funciona como un agente humectante o que evita que el producto se reseque. Como se puede ver, tienen menor dulzor que la sacarosa y es por ello que siempre se utilizan en conjunto con un edulcorante de alta intensidad. También el aporte calórico es menor al de la sacarosa, así como la respuesta glicémica es menor. Una de las desventajas de estos edulcorantes es que un consumo excesivo puede generar un efecto laxante en el consumidor. Los únicos que no tienen este efecto así como tal es el eritritol, ya que se elimina a través de la orina. También es importante señalar que como estos no tienen un grupo aldehído o ceto, no pueden participar en la reacción de Maillard. Entonces, en productos en los cuales se espera que haya reacción de Maillard, pues no se va a generar este color. La industria lo soluciona muchas veces adicionando un color marrón, que vendría siendo el color caramelo, para que el producto con polioles se parezca más al original. Aquí tenemos un ejemplo de un caramelo sin azúcar. Aquí el azúcar funciona tanto para dar estructura como para dar sabor dulce. El isomal es un poliol que se utiliza para sustituir la función estructural del azúcar y el aspartame y acesulfame para dar la nota dulce. En cuanto a la normatividad en edulcorantes en México, en marzo se publicaron modificaciones a la norma 051, que es la de etiquetado a alimentos o productos preenvasados, y dentro de las modificaciones se incluyó que todos los productos que tengan edulcorantes deben de tener una leyenda de advertencia en el frente del empaque, la cual dice contiene edulcorantes no recomendable en niños. También tenemos otra norma que es la 086 que nos habla sobre alimentos modificados en su composición y esta nos dice que los productos que tengan aspartame deben de poner una leyenda de advertencia que diga fenilcetonúricos contiene fenilalanina. De igual forma, los productos que tienen sorbitol deben de poner la leyenda, el abuso de este edulcorante puede causar efectos laxantes, y aquellos que hagan uso de isomal deben de poner este producto puede causar diarreas pasajeras y flatulencia. Los saborizantes son sustancias o mezclas de sustancias, pueden ir acompañadas de otros aditivos, las cuales nos van a dar sabor, aroma o a intensificar estos en el alimento. Tenemos tres tipos de saborizante: artificiales, idéntico al natural y natural. Un saborizante natural se puede obtener de fuentes animales o vegetales. Por ejemplo, la vainilla, que es un sabor muy utilizado en los alimentos, se obtiene de la vaina de una planta. La sustancia la cual nos da ese aroma y ese sabor se llama vainillina. Se realizan extracciones de la vaina y con esto se obtienen extractos o sabores de vainilla. Un sabor idéntico natural pues se obtiene mediante una síntesis química, una sustancia que se encuentra en los alimentos de manera natural. Por ejemplo, podemos mediante una síntesis química obtener la vainillina y con ello elaborar extractos o saborizantes. Este sería el ejemplo de un sabor idéntico al natural. Los saborizantes artificiales son sustancias que también nos van a dar aroma y sabor, pero estos no se encuentran de forma natural en los alimentos. Se obtienen mediante una síntesis química y posteriormente se purifican. Por ejemplo, aquí tenemos un sabor artificial a vainilla, cuyo compuesto que le da ese sabor es la etilvainillina. Este compuesto no se encuentra de forma natural en la vaina de esta planta. Y por último tenemos las enzimas. Estas son proteínas que catalizan reacciones y
Actualmente se están utilizando mucho para sustituir algunos aditivos que se obtienen por síntesis química. Su uso pues es en varias industrias en las cuales se producen productos derivados de fruta, en panadería, productos vegetales, para la elaboración de vino, productos cárnicos, para procesar almidones, etc. Esta fue nuestra clase de hoy. Hasta la próxima.